muchas gracias por haberme invitado aquí, a los organizadores del evento, al Foro de Turismo Responsable, Jordi, que me llamó por teléfono y me insistió en que viniera. Muchas gracias también a COTUR, también como organizador, en este caso al esfuerzo que hace la URB por mantener todavía esta red, y también al esfuerzo personal de Marta y Yolanda, que están siempre ahí intentando que no decaiga el ánimo. Yo formo también parte de la red COTUR, como miembro fundador y como parte del secretariado permanente, y por lo tanto, le doy las gracias públicamente a ellas por ese apoyo. Me alegra mucho estar en este seminario, porque es el tercer seminario que se realiza, no sin esfuerzo, porque es bastante complejo poder organizarlo, mucho más sin dinero. El primero fue en Málaga, el segundo en Santander y el tercero aquí en Barcelona, donde nos encontramos como en casa, con lo cual, bueno, ese esfuerzo es importante y parece que se va consolidando, con lo cual también mando un órdago para el próximo o el cuarto seminario de COTUR. Yo he matizado un poco el tema que me planteó Jordi, y voy a hablar de cooperación sur-sur, pero inevitablemente ahí también se habla de la cooperación triangular, porque forma parte también de la sur-sur y, de hecho, incluso hasta en los informes, los trabajos, es difícil en ocasiones de delimitar, o es difícil de separar uno y otro, porque están prácticamente implicadas. Voy a ajustarme a esos 15 minutos, voy a intentar ajustarme a los 15 minutos, quitaré algunas cosas de las que tenía previsto. Y lo importante, bueno, pues plantear por qué estoy aquí en representación de mi grupo de investigación, cuáles son los planteamientos iniciales de por qué me invitan, cuál es mi experiencia en este tipo de triangulación, que, como ya veréis, no es una triangulación normal al uso de la triangulación que hacen los informes iberoamericanos. Para los que no conozcan, y en esto sí seré bastante más breve, porque veo que todos sois bastante profesionales de este ámbito y, por lo tanto, vais a conocer perfectamente lo que es la cooperación sur-sur y triangular, pues unas nociones y algunos datos sacados de algunos informes. Hablaré brevemente de nuestro proyecto y, bueno, terminaré con unas reflexiones indicando alguna información que podéis coger en alguna web o en algunos informes que puedan ser destacadas. Yo formo parte de un grupo de investigación de la Universidad de Málaga que se dedica precisamente a temas de planificación, en general de destino y gestión de destino, pero en el caso de la cooperación al desarrollo, pues se dedica a los impactos en los destinos turísticos, a cómo podemos mejorar las herramientas de sostenibilidad para medir esos impactos, de cómo son las transformaciones territoriales y urbanísticas en esos destinos, sobre todo porque tratamos generalmente en destinos litorales, generalmente también muy masificados, cómo los impactos de las transnacionales hoteleras en el Caribe son importantes y en política turística. Visto este currículum, verán que con la empresa pues voy a poder encajar poco, porque en ocasiones no están muy interesadas en plantear este tipo de estudios. Por eso nuestra vía de financiación tenía que ser un poco distinta a la financiación que hoy muy bien nos han mostrado aquí, de la cual me congratulo, creo que es positivo, pero bueno, hay grupos que encajan mejor que otros, ¿no? En el caso de nuestro grupo, no. Hemos trabajado en Cuba, en Argentina, en Brasil, en la República Dominicana y en distintas zonas turísticas de esos países. A partir de aquí, ¿por qué estoy aquí o por qué me plantean venir? Pues porque estamos haciendo una especie de experimento de triangulación con Brasil. Y parte de la ayuda o parte de la idea de que la ECIT rompe su política, se queda sin política para los PCI, puesto que, no lo he dicho anteriormente, pero vengo de la universidad y nos dedicamos mucho al trabajo académico, no me gusta decir teórico, sino académico, porque realizamos la práctica, pero académico, y por lo tanto la cooperación internacional que nosotros desarrollamos es la cooperación interuniversitaria. Formar, plantear temas, denunciar temas en países, en estos países, ya veis que mi área de estudio es Iberoamérica, iberoamericano, para que posteriormente eso se pueda traducir en mejor capital humano, en mejor formación para las personas del país, y denunciar esos temas que ellos no podrían llegar si no hubiera una financiación externa. Es decir, el trabajo que hemos realizado en Cuba o el trabajo que hemos realizado en Argentina, pues en ocasiones no lo asumen las universidades de allí y la asumimos
o lo hemos asumido, ese rol lo hemos asumido desde aquí. En esa ayuda centrada en la cooperación interuniversitaria, que es una cooperación muy específica, nos quedamos sin fondos de la ECID. Y justamente cuando nos estábamos quedando sin fondos, abrimos una vía que en principio fue pues, casi como todo sucede en la vida, de casualidad, pero que ahora empieza a ser rentable, que es cómo podríamos colaborar Brasil, Cuba y España en un solo proyecto. Nuestra idea era lanzar un PCI, pero como nos lo quitaron ya en el año 2012, pues imposible. Y ahí fue cuando surgió esta idea de intentar buscar una especie de triangulación. Para los puristas de la cooperación verán que esto no es una triangulación pura y dura, pero cómo nosotros poder colaborar con Brasil, España poder colaborar con Brasil en cooperación interuniversitaria y Cuba colaborar con Brasil en cooperación interuniversitaria. La diferencia es que el tema era común, el tema era el mismo. Y lo que hacíamos era, de una experiencia que ya teníamos, que era concretamente un proyecto de manifestación de cambio climático en zonas turísticas litorales, cómo estudiarlo en Cuba, cómo estudiarlo en España y cómo estudiarlo en Brasil. En España no nos interesa mucho estudiarlo, no forma parte de nuestra línea de investigación, pero sí en Brasil y en Cuba. A partir de aquí, bueno, pues ya teníamos determinada experiencia porque llevábamos trabajando ininterrumpidamente con la Universidad de La Habana 10 años, desde el año 2003, tanto con ayudas de la Junta de Andalucía como con ayudas de la ECID, y necesitábamos el enlace con Brasil. Pero el enlace con Brasil los tenía la Universidad de La Habana, lo tenían los cubanos, que llevaban 4 años trabajando con la Universidad de Sao Paulo. Aspecto importante porque la Universidad de Sao Paulo es una universidad bastante puntera en temas de investigación y, por lo tanto, tiene mucho prestigio para este tipo de ayuda. ¿No es cooperación sur-sur? Bueno, una sí, Cuba-Brasil, por supuesto, en cooperación interuniversitaria. En la nuestra es cooperación interuniversitaria entre España y Brasil. Claro, cojo y informándome del tema, de la parte más teórica desde hace un tiempo y sobre todo con el compromiso que me plantea Jordi o el reto que me plantea Jordi, y es verdad, en Iberoamérica lo sur-sur se siente inherente a lo triangular. Entonces, prácticamente por eso le he matizado un poco esa idea, el título de mi intervención, y lo que planteamos más bien es una visión triangular de desarrollar proyectos de investigación interuniversitaria. Disculpa, esto ya es todo lo que he estado comentando. A partir de aquí, ¿qué es lo que hacemos? Planteamos colaborar con Brasil y lo invitamos a un seminario, en el último seminario del proyecto que teníamos con el PCI en noviembre del 2012, ya se acabaron las ayudas en febrero del 2013, para que conozca nuestra investigación y ver la posibilidad de relacionar esas investigaciones. Y a partir de aquí empezamos a buscar financiación. Desde el año 2008 hay un tipo de financiación de cooperación interuniversitaria entre las universidades de Brasil y de España. Y por otro lado, con la cooperación sur-sur nos garantizábamos la financiación Cuba-Brasil-Cuba a través de su organismo de la CAPES. Estado actual, pues que de momento no ha salido la ayuda de cooperación interuniversitaria con Brasil, y debería haber salido porque sobre esta fecha suele salir, y no ha salido todavía. Ahora, posteriormente, explicaré un poco más, para los que no la conozcan, cómo funciona. Pero, claro, me planteaba, bueno, yo vengo aquí, cuento mi experiencia, pero ¿cómo se encuadra esta experiencia? Pues se encuadra en la cooperación sur-sur y en la cooperación triangular. No sé si ahondar mucho en este tema o dejarlo quizá un poco más para debate, por la escasez de tiempo y también porque creo que puede ser un tema más conocido. 4 pinceladas. En principio, la cooperación sur-sur es la cooperación entre los países del sur, en vías de desarrollo o países de renta media, como también plantean otros informes. Doy una definición que se planteó de la cooperación sur-sur en el año 2009 en Nairobi, en Kenia, que plantea, y leo textualmente, es un esfuerzo común de los pueblos y de los países del sur, surgido del intercambio, y resalto el intercambio, mucha diferencia en otros tipos de cooperación, de experiencias y afinidades. Son la base de unos objetivos y solidaridades comunes, es decir, previamente tenemos que plantear que tenemos objetivos comunes, ya no solamente norte-sur. Guiada,
entre otras cosas por los principios de respeto a la soberanía, a las implicaciones nacionales, libre de cualquier condicionalidad. La cooperación sur-sur no debe considerarse como una asistencia oficial al desarrollo, cosa de la que estábamos muy acostumbrados, sino se trata de una colaboración entre iguales basado en la solidaridad. Tenemos que poner de acuerdo. De ahí la importancia de nosotros invitar a nuestro seminario al grupo de Sao Paulo para ver si conectábamos en afinidades, en objetivos, en elementos comunes y cómo a partir de aquí elaborar proyectos de investigación. El origen de la cooperación sur-sur no es nuevo, empieza con los años 70, no se le llamaba cooperación sur-sur en esa época, se le llamaba cooperación técnica entre países en desarrollo. Los años 80 y 90, centrado en Latinoamérica, que es el área de estudio que yo suelo tener, pues separa prácticamente las políticas neoliberales con el consenso de Washington, pues plantea que no haya mucho tipo de cooperación para esta serie de cuestiones, pero se relanza de los últimos años, especialmente en los últimos 10 años, que ya se empieza a llamar cooperación sur-sur, se relanza y especialmente cuando se empiezan a hacer agendas concretas, informes concretas del sur a sur, que los plantea los foros iberoamericanos, que ahora os diré una página web donde se encuentra bastante documentación sobre eso. La triangular es un poco distinto, es una cooperación generalmente entre 3 países, 2 oferentes y un receptor, que pueden ser variables, y a partir de aquí sus fórmulas son muy variadas, muy distintas. Generalmente tiene unas características comunes, como que hay una relación forjada con esa reciprocidad entre los 3 países, se orienta generalmente a superar esa tradicional relación donante-receptor. Yo quiero que hagas esto porque me interesa mi empresa. Recuerdo que en la cuando estábamos haciendo una memoria para un proyecto PCI en el AECID, tú me corriges si no es cierto, teníamos que poner que la relación con la empresa y el interés de la empresa era muy importante. ¿Por qué? Pues porque era una de las exigencias que planteaba también el AECID para pedir proyectos de investigación que fuera beneficioso también para las empresas españolas. Por lo tanto, en este caso, la relación donante-receptor está bastante más fluida, más clara, y en los países en vía de desarrollo contribuye, por supuesto, al intercambio de estos beneficios. Son, insisto, modalidades más complejas y no solamente porque tengan más actores en la gestión, son 3 con distintas características, distintas administraciones, distintos grupos de intereses, sino porque las combinaciones pueden ser sur-sur en esa triangulación, puede ser también sur-norte en esa triangulación o puede ser norte-sur también. En este caso, en nuestra triangulación, pues va sur-norte y sur-sur. Los tipos de cooperación, me pareció muy gráfico este esquema que nos plantea Salma en uno de sus informes, Cristina Salma. Los tipos son 4 variantes fundamentales. Una de ellas es donde el receptor de la ayuda, generalmente, le solicita a 2 oferentes, esa colaboración. Es la que nosotros vemos como más clásica, la primera que solemos pensar cuando hay desconocimiento de este tipo de cooperación. Pero hay más. Por ejemplo, la segunda vía es un doble acuerdo entre el receptor y el primer oferente y entre este y el segundo oferente, con lo cual la relación entre el receptor y el segundo oferente es menos fluida. Hay otra tercera variante que sería una propuesta de los oferentes hacia los receptores. Primer oferente, segundo oferente, y a partir de ahí le proponen al receptor, quizás la más clásica o desde la concepción norte-sur, la que se ve con más claridad. Y hay una cuarta en la que hay un proceso de negociación y formulación tripartito donde se involucran las 3 partes. Bueno, pues en este caso esta variante cuarta es la que nosotros hemos querido implementar en nuestros proyectos de investigación. 4 datos, y voy rápido para no comerme mucho el tiempo, y os indico dónde he sacado, dónde están los datos más jugosos de estos informes, porque creo que merecen la pena. Muy pocos proyectos turísticos. No sé si en Europa, porque lo desconozco y nuestras compañeras sí que nos han planteado retos muy interesantes, pero el turismo no es una actividad preferente para este tipo de cooperación. Sí que es conocido, y nosotros sí trabajamos mucho sobre ello, que hay temas paralelos, medio ambiente, patrimonio, que puede beneficiar a los destinos turísticos. Pero el turismo como tal solamente tiene un 4,3% de las acciones que se han realizado en el año 2011. Son muy escasas, generalmente orientadas hacia planificación. Está el ejemplo de los planes de desarrollo de zonas turísticas
que suele ser una de las formas más habituales de esta cooperación sur-sur y triangular, pero en los presupuestos muy poco. Pese a todo, hay una esperanza en que sí que cada vez más importante la cooperación sur-sur. Por ejemplo, del año 2010 al 2011, en plena crisis económica en Europa y mucho más en España, pues se pasa de 42 proyectos a 74 proyectos, o se pasa de 41 acciones a 70 acciones. Es decir, que cada vez tiene un peso más relevante en la cooperación al desarrollo en Iberoamérica. Insisto, informe por informe desde el año 2008 está en una página web que os voy a dar ahora y además muy sistematizado, con un grado de detalle destacado y creo que merece la pena para aquellos que quieran orientarse a este tipo alternativo de cooperación. ¿Cuál es nuestra experiencia o qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro proyecto? Nos vamos a volver ya mismo chinos, pero esto es una incompatibilidad entre el Mac y el PC. Entonces, como he probado un poco esto antes, en realidad esto es lo interesante. Os traigo la ayuda de cooperación interuniversitaria del curso pasado, del año 2012, que como ya veis salió en agosto, estamos en septiembre y todavía no ha salido. Llamé a mi servicio de universidad y al ministerio y, bueno, sí, parece ser que va a salir en estos meses, pero está todo un poco parado. Y es un convenio de colaboración, de cooperación entre los ministerios de Educación e Investigación de Brasil y de España. Fijaros que esto ya no va por el Ministerio de Exteriores, sino por el Ministerio de Educación. De ahí esos caminos paralelos que bien ha planteado Jordi. Y es un convenio que no sé exactamente cuándo se firma, he intentado buscarlo, pero no lo sé, pero sí tengo conocimiento de ello desde el año 2008. Desde el año 2008 ya empiezan a salir estas ayudas de cooperación, que es un plan que se extiende hasta el 2014, es decir, que tendremos 2 años más con esta vía de financiación. Como ven, es un programa de formación, perfeccionamiento y actualización de conocimiento entre universidades. Bien dotado, pero con la característica, y ahora vuelvo y regreso al PowerPoint, con la característica de que no se puede aprobar el proyecto, ninguno de los dos, si no se aprueban los dos organismos a la vez. Es decir, España tiene que echar al Ministerio de Educación, los grupos españoles, con Brasil, pero a la misma vez el grupo brasileño tiene que echar en su ministerio a partir de su organismo de investigación, en este caso el CAPES. Y lo tienen que aprobar los dos a la vez. Si uno lo aprueba y otro no, la ayuda se cae. Por lo tanto, tiene que haber una coordinación también de esas políticas de investigación en los dos lugares. Esa es una vía. La otra vía es la que recientemente han hecho la Universidad de La Habana, de solicitar un proyecto de investigación con la Universidad de Sao Paulo que se llama Análisis Integrado de los Trópicos, estudio comparativo del litoral del estado de Sao Paulo en Brasil y el litoral de la provincia de Holguín en Cuba. En este caso, España lo echaría para el estado de Sao Paulo en Brasil, porque además ya está estudiando en un proyecto anterior Holguín con la Universidad de La Habana. En fin, poco complejo, no es tan fácil como el típico proyecto de PCI con los oferentes y los receptores y ya está. Es algo un poco más complejo. Y casi termino ya, 2 transparencias más, para no pasarme mucho del tiempo. Ciertas reflexiones que creo que pueden ayudar al debate. No tengo que decir en este foro, visto el público que hay, que no se entiende, la cooperación sur-sur y triangular no entiende el desarrollo lineal que nos habían vendido anteriormente. Entiende que el desarrollo no es ese proceso lineal, entiende que es el resultado de un proceso histórico de dominación que produce espacios centrales, espacios periféricos y excluidos, y por lo tanto debe ser respetuoso esa cooperación con la idiosincrasia, la historia, las particularidades locales. En fin, está basado básicamente en la escuela de dependencia de los años 60 y 70, que alimenta un poco esta idea de cooperación sur-sur. La cooperación sur-sur y la triangular se asienta, o no debe de anular, mejor dicho, no debe de anular esa cooperación tradicional. Es decir, tanto porque es necesaria como porque ha sido válida, entre comillas, o por lo menos en algunos casos, importante, no debe de invalidarla. De hecho, es complementaria la cooperación sur-sur con la triangular, desde luego es complementaria la cooperación sur-sur y triangular con la cooperación tradicional. A partir de aquí, la cooperación
se plantea como un puente dinámico entre la cooperación triangular, se plantea como un puente dinámico entre la tradicional y la no tradicional, que es la sur-sur, porque se basa en esos principios de igualdad, diversidad, flexibilidad, beneficio mutuo del que estábamos planteando. Posibilidades de financiación en estas reflexiones, y ahora ya nos la aclarará mucho mejor la próxima ponencia. Bueno, que el plan director de la ECID 2013-2016 la plantea como un elemento importante. Plantea como un elemento importante es fomentar esa cooperación sur-sur y esa cooperación triangular. ¿Cómo las va a dotar? No lo sabemos. Bueno, yo no lo desconozco. Y desde luego, entre universidades no las va a dotar. Eso antemano. Pero bueno, hay oportunidades para ONG, para empresas, que quizás puedan ser importante. Y termino con una reflexión de Cristina Salma, porque me parece interesante, no la voy a hacer mía, es una gran estudiosa de estos temas, muy bien informada y os lo recomiendo, que dice: la cooperación triangular y hacia terceros países es hoy en día una oportunidad para proyectos impulsados por los países del sur, ya que los potencializa. Es decir, ya no es nosotros proponemos, sino que ellos nos proponen. El apoyo triangular permite a los socios oferentes la posibilidad de aprovechar mejor su esfuerzo, sus recursos para evitar duplicar trabajos y permite ampliar el alcance de las acciones de cooperación mediante la distribución de los roles desde la planeación, transferencia técnica, financiación, seguimiento y evaluación. Es decir, una vía distinta para poder financiar estos tipos de trabajos de cooperación. Hay una web, y termino ya, que se llama cooperacionsursur.org, que se alimenta en gran parte de la Secretaría General de Iberoamérica y de los informes que realiza, que empieza a realizar informes en el 2008, y ha sido un gran avance de conocimiento poder evaluar estos informes y saber cómo está la situación. Yo me he nutrido, lógicamente, de ello. Y a partir de aquí hay otros informes parciales, algunos de la ECID, otros de la misma Secretaría General de Iberoamericana, en fin, que hay alguna documentación para poder informarse, tanto del balance, de aquello que nos reclamaban ante las universidades, tienen que hacer esos análisis para mejorar, os animo a realizarlo, como para ver las posibilidades de financiación. Nada más. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Quique. Ahora, Marién. Bueno, pues también buenas tardes. En primer lugar, agradecer también, como todos, ¿no?, la organización de esta jornada y a sus coordinadores, pues, por haber contado conmigo. En realidad, yo estoy aquí en sustitución del profesor Tresserras, colaborador también de la Universidad de Barcelona, que está ahora mismo con proyectos en Ecuador. Y vamos a intentar, pues, sustituirle lo más dignamente posible y estar a la altura. Bueno, el tema del que se me pide a mí que hable es un tema realmente novedoso, aunque ya lleva unos años funcionando. De hecho, ya a finales de los años 90 se data o se documentan los primeros casos de microfinanciación tal como lo entendemos hoy en día. Sin embargo, sí que es muy novedoso en el sentido de que todavía no hemos conocido los límites que tiene, ¿de acuerdo? Está en completa expansión, en evolución constante. Enseguida voy a entrar a acotar, pero ya insisto de entrada que es un ámbito, es una modalidad de financiación que está moviéndose a través de los nuevos canales de esta era de la tecnología y de la nueva economía, como se le denominó, y cada vez con más razón. Y, por lo tanto, bueno, pues los límites son de momento desconocidos y, desde luego, aquí sí que lo que pesa muchísimo es la capacidad de imaginación y de creatividad que tenemos los agentes. Estamos hablando de
utilizar absolutamente cualquier plataforma que tengamos a nuestro alcance para modularla y poder adaptarla a las necesidades que nosotros tenemos. No hace falta que diga que en momentos como el actual, con la crisis en la que nos encontramos y con todos los recortes de los cuales ya habéis ido hablando y que sufrimos pues, tanto las universidades como las ONGs, como las fundaciones, la búsqueda de estos nuevos canales se ha convertido, sin duda alguna, en un eje prioritario y está creciendo pues, de manera exponencial. Pues bien, entrando ya a comentar lo que sería el tópico, permitidme que, aunque probablemente ya todos sabéis de qué estamos hablando y lo conoceréis, yo intente acotar un poco conceptos para que todos hablemos de lo mismo, ¿no? ¿Qué es microfinanciación y qué se entiende por microfinanciación? A ver, he dicho que es algo reciente, cuando en realidad el concepto en sí de microfinanciación reciente no lo es decir, financiación participada o cooperativa o colectiva ha existido siempre. Lo que cambia ahora mismo es la forma y los canales en que esta cooperación se está produciendo y en que se están aunando estos esfuerzos económicos y financieros, que es básicamente a través de la red. Es lo que conocemos más habitualmente como crowdfunding o, en el caso de España, incluso se les llama ya Vercamis, ¿no? Que después comentaremos que no es el caso, sobre todo para lo que son proyectos de desarrollo y cooperación. Bien, el crowdfunding, empezaré diciendo que forma parte de un concepto mucho más global, que es el crowdsourcing. El crowdsourcing viene de las siglas crowd y multitud, y outsourcing, que es la externalización de alguna tarea, ¿no? Entonces, en el crowdsourcing de lo que se trata es precisamente a través de las posibilidades que ofrece la red, la red y las redes que se van creando a partir de ella misma, el establecer o lanzar proyectos, iniciativas y buscar aunar esfuerzos de diferentes partes, de diferentes agentes. ¿De acuerdo? Aquí entrarían, por tanto, fórmulas muy diversas, como está el crowd wisdom, es decir, compartir inteligencia, el crowdvoting, votaciones también participadas, el crowd creation, que es uno de los ámbitos que más está creciendo, es decir, puesta en común para la creatividad, y obviamente el crowdfunding. ¿Por qué sitúo el crowdfunding dentro de este concepto más amplio? Porque, evidentemente, la búsqueda de recursos implica la búsqueda de financiación, es decir, hablando claro, pues de dinero, ¿eh? Pero muchas veces para nuestros proyectos también podemos nutrirnos de estas otras facetas, es decir, de talento, de inteligencia, de voluntariado, de ciberactivismo, que son todos ellos conceptos que cada vez están más en boga y que, gracias al alcance que tienen estas herramientas, pues nos permiten llegar a personas, a agentes, a empresas, a instituciones que quizás ni nos habríamos planteado, ¿no? Antes se hablaba de la importancia de buscar socios, de buscar partners y, evidentemente, cada vez más vamos a proyectos consorciados. Bueno, pues también estas plataformas nos permiten ampliar, abrir nuestro abanico y llegar a personas o a instituciones o organismos que hasta el momento pues quizás ni se nos habían planteado. Si me permitís, pues un ejemplo que consultamos nosotros prácticamente a diario y que sería un caso claro de crowdsourcing, pues sería el caso de Wikipedia, ¿no? Wikipedia es una fuente, de conocimiento, en este caso sería crowd wisdom, de conocimiento que se va generando y financiando, porque también existen donaciones a través de la red con muchísimos microdonantes. Entraríamos, por tanto, ya en el concepto concreto del crowdfunding, que es la financiación en masa, la financiación colectiva, o también se le conoce como micromecenazgo. Se trata de buscar donaciones de una multitud de participantes, de pequeños donantes, que al final nos permitan acabar construyendo nuestro proyecto. No estoy diciendo nada que no sea novedoso, pero quizás muchas veces ni se nos plantea que podamos nosotros acudir a ello. Hay otros sectores, lo diré enseguida, que han visto la oportunidad clarísimamente. Es el caso del sector artístico y cultural. Ahí hay una expansión terrible, sobre todo en el sector musical. El crecimiento está siendo espectacular, de proyectos que se están financiando por esta vía. Y, por tanto, pues ¿por qué no plantearnos que nosotros también podemos acudir a ello? Comentaré también después, claro, el caso de las ONGs, ¿no? Las ONGs, de hecho, también se pueden plantear
bueno, ¿qué diferencia tiene esto respecto a cuando yo planteo un proyecto y pido microdonaciones para acabar constituyéndolo? Pues aunque de fondo acaba siendo lo mismo, que es contribuir en pequeñas cantidades para hacer un proyecto común, sí hay importantes diferencias de matices y de cómo se llega y se accede a este público y después cómo está funcionando para que realmente esto sea factible, como las cuestiones de viralización, de community management, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Por tanto, bueno, lo primero que hay que señalar es que lo que yo voy a intentar ofreceros son algunas reflexiones, bueno, intentar sistematizar un poco cómo está funcionando esto, ofreceros algunas reflexiones, también si queréis después debatimos y después ya ir a algunos casos concretos de crowdfunding que está funcionando y, bueno, quizás a partir de esas experiencias podríamos plantearnos cuáles son las claves de éxito, cuáles son los proyectos que están funcionando y cuáles no, y el por qué, ¿no? Qué es lo que hay detrás para que unos proyectos se tiren adelante y otros proyectos no. Deciros que es algo realmente tan reciente y en tanta evolución, como os decía antes, que apenas hay bibliografía al respecto y la que hay es digital, lógico, ¿no? Dijéramos en sintonía con lo que es el producto en sí. Y comentaros también que, bueno, repetiros también lo que estábamos diciendo. Al final, con creatividad e imaginación, cualquier cosa es factible dentro de este entorno. Bien, entonces, en estos puntos, un poquito para sistematizar qué es el crowdfunding, de qué se trata, cómo funciona, os querría señalar, en primer lugar, que hay varios tipos de crowdfunding, ¿vale? Dentro de este concepto tenemos financiación con contraprestación, financiación por crédito, financiación por equidad y financiación por donación. La financiación con contraprestación sería aquella en que simplemente el individuo hace una aportación y espera algo tangible, cuantificado a cambio, ya sea un producto, un bien servicio, lo que sea. La financiación por crédito pues consistiría básicamente en lo que llamados los famosos microcréditos, pero en este caso articulados pues, a través de estas fórmulas nuevas de Internet. La financiación por equidad es otra de las fórmulas que están tomando más fuerza, que sería pues, las pequeñas aportaciones en forma un poco de socio, es decir, como la creación de microaccionistas, el poder llegar a una bolsa amplia de microaccionistas que, por tanto, van a tener después acceso a los beneficios, también está el caso de los royalties, etcétera, etcétera. Y, por último, tendríamos la fórmula deseada, dijéramos, por los que nos interesa y trabajamos en la cooperación, que es la financiación por donación, que es la que realmente sí se podría conocer como micromecenazgo, puesto que es una entrega altruista o sin esperar nada a cambio. Os comentaré también después que normalmente aquellos proyectos que más tiran adelante sí acaban ofreciendo algo a cambio, aunque sea muy minúsculo, pero incluso es como una estrategia interna de marketing, pero no es una contraprestación ni equitativa a lo que se está contribuyendo y además, como digo, forma parte también del propio proceso de captación de nuevos founders. Por tanto, en el fondo, bueno, no se podría considerar que es contraprestación talmente. Bien, la manera en que funciona la microfinanciación o el crowdfunding es bastante sencillo, la verdad. Se trata, bueno, uno tiene una idea, un individuo, una organización, una institución y la expone en la red. Ahora veremos también dónde. Lo que es muy importante son, en primer lugar, que tiene que haber un presupuesto, claro. Se da un plazo para la consecución de este presupuesto. Ha de ser un proyecto muy claramente definido. La mayoría, bueno, la mayoría no, pero los proyectos que quedan más abstractos, más ambiguos, que se pierden, estos proyectos no tiran adelante. Por tanto, cuanto más concreto, más fácil de entender por parte del usuario, mejor. Y, por tanto, bueno, como decía, se trata de tener proyectos claros, presupuestados y con unos calendarios de ejecución, también con unos compromisos de seguimiento. Me voy a referir en general a lo que son crowdfundings por donación, que entiendo que son los que más interesan. Los demás, en realidad, como funcionamiento es el mismo, solo que luego se establecerían las pautas de estas contraprestaciones, ¿no?
También una cosa a comentar desde este momento, incluso tendría que haberlo comentado antes, es que cuando hablamos de crowdfunding, claro, si pensamos pues eso, en los Vercamis, ¿no?, que hablamos, que decimos habitualmente, por ejemplo, para lanzar un disco en la industria musical, etcétera, normalmente ahí tenemos en mente al usuario individuo, al usuario, bueno, como el público en general. Sin embargo, este no es el único usuario al final del crowdfunding, sino que, también lo comentaré más adelante, hay muchísimas empresas que están apoyando, están aportando recursos a través de estas fórmulas de crowdfunding. Buscando a cambio, pues lo que sea, también se ha comentado antes, ¿no? Promoción, propaganda, ser sponsor, patrocinador, pero también tenemos como público objetivo al que dirigirnos las empresas. Por tanto, nos abre el abanico, nunca nos cierra a ninguna puerta de las que podíamos tener abiertas con otras posibilidades, sino que simplemente nos lo expande todavía más. Bien, por tanto, una vez tenemos esta idea, tenemos claro cómo definir el proyecto, bueno, todo lo que en general ya sabemos hacer, pero con la peculiaridad de que hemos de tener presente que lo estamos proyectando a través de Internet y que después esto va a correr a través de redes sociales y, por tanto, le hemos de dar la forma adecuada para ello. Lo que es muy importante también es seleccionar la plataforma online de crowdfunding que vamos a utilizar. Normalmente no es el individuo o la organización responsable de ese proyecto la que lanza el mismo, sino que se utilizan una serie de plataformas que ya existen por varios motivos. En primer lugar, porque ellas mismas ya tienen su público, ya tienen su posicionamiento. En segundo lugar, porque ya está también establecido la forma de pago, pues a través de PayPal, de tarjeta de crédito, de Amazon, de lo que sea, y por tanto todas estas gestiones nos las ahorramos por cuestiones también evidentes de programación, ¿no?, de programación web. Pero también por otra cuestión muy importante, y es que al ser un tema tan reciente y con tantas modalidades, apenas hay legislación. De hecho, Estados Unidos aprobó la primera legislación no hace mucho y, por tanto, sí que es cierto que a veces puede haber las reticencias sobre todo al donante, a saber qué está donando, ¿no? Y al final tiene que confiar en el nombre de quien está colgando el proyecto para saber que sus fondos van a ser bien utilizados. A través de las plataformas, pues ya estas páginas tienen establecidos todos los procesos o las condiciones, ¿no? Aquello que cada vez que quieres avanzar una pantalla te pide, ¿ha leído usted las condiciones? Bueno, pues esto ya está así establecido y, por tanto, ya es una seguridad más que damos al usuario. Otra de las cuestiones que también da mucha garantía a los participantes del crowdfunding es el hecho de que realmente las aportaciones no se toman, no se cobran, de hecho, hasta que no se ha reunido la cantidad necesaria para llevar a cabo el proyecto. Es decir, si para un proyecto necesitamos 3.000 euros y finalmente acabamos recaudando 2.000, esos 2.000 euros no son cargados. A ver, hay modalidades de todo tipo, hay casos en que sí, luego también lo explicaré, pero en principio ese dinero no es cargado a la cuenta del usuario si no se ha recogido los 3.000 euros y, por tanto, el proyecto no es viable. De esta manera, también, de alguna manera, se está garantizando la viabilidad de los proyectos y no se asumen riesgos. Existen otros casos, lo comentaré, ya lo estoy comentando, en el caso específico de las ONG, sobre todo, y de las plataformas de crowdfunding para cooperación, en las que también hay la posibilidad de que estos depósitos, estas contribuciones que han sido dadas, en caso de que no sean adjudicables al proyecto porque no se ha llegado a la cantidad, el usuario pueda decidir si le es retornado o bien si se le traspasa a otro proyecto de cooperación que esté trabajando en la misma plataforma o en la misma ONG. Por tanto, aquí, como ya veis, las posibilidades son múltiples y es cuestión de irse adaptando a lo que más nos interese y también en función del perfil de usuario que acabemos teniendo. Insistir otra vez en la importancia de la rendición de cuentas, ¿no? Sobre todo, incluso en el seguimiento del proyecto. Es decir, si es un proyecto, pues, por ejemplo, de construcción de una
de una infraestructura potabilizadora o cuestiones de este tipo, pues el ir explicando mes a mes, el ir colgando las fotografías de lo que se está haciendo para que los crowdfunders, nuestros socios, ¿no?, nuestros donantes, sean conscientes y se sientan más implicados, más directamente, pues esto nos va dando credibilidad y hace que también fidelicemos y se hable mejor de nosotros, porque al final no perdamos de vista que en todo esto hay un tema muy importante, que es la reputación y la gestión de esta reputación. Bien, los niveles de compromiso que adquieren… Jordi, tú avísame, sí, porque me quedan 5 minutos. Vale, me pongo las pilas. Si no, de todas maneras, como estará a vuestra disposición el PowerPoint. Bien, resumir esto. Hay muchas opciones para participar y de nivel de compromiso. Y aquí ya sí que entro directo a hablar del caso nuestro, ¿no?, del caso de la cooperación. ¿Qué ocurre? En cooperación normalmente intentamos fidelizar. En las ONGs pues queremos tener socios y miembros a poder ser, para no depender de aportaciones puntuales, etcétera. El crowdfunding no funciona así. Uno de los principales aspectos o características diferenciadoras del crowdfunding es que no importa a la gente que… Bueno, a ver, sí importa a la gente que está lanzando el proyecto, porque es el que va a dar credibilidad a que eso se pueda llevar a cabo o no, pero no importa en cuestión de protagonismo, es decir, realmente no nos interesa si ese organismo es tal o cual, sino que está todo focalizado al proyecto y a la causa en la que estamos contribuyendo. Obviamente, que sea pues, Médicos Sin Fronteras, o sea UNICEF, o sea Intermón, etcétera, pues va a dar un prestigio que va a ayudar a que eso se movilice, pero en realidad para llegar a cierto público y sobre todo, ya digo, por esta cuestión de las nuevas pautas de comportamiento de decisión que implican las redes y las redes sociales, evidentemente lo que prima es el proyecto y la sensación de empatía y de implicación para con ese proyecto. Entonces, los niveles de compromiso que se pueden llegar a asumir aquí son varios. Lo que se busca con el crowdfunding es financiar un proyecto, por lo tanto, podemos ir desde el menor riesgo, que es nos implicamos como donantes y punto, a después sí que podemos intentar buscar algún tipo de implicación más allá dentro de este concepto más global de crowdsourcing que decía, en el cual pues incluso estas personas o estas empresas se puedan implicar en redefinición de objetivos, en planteamiento de soluciones estratégicas de eficiencia, etcétera, etcétera. Y de esta manera también aprovechamos más inteligencia, los hacemos más partícipes, garantizamos que vayan a propagar más esto a través de la red y también una fidelización para futuros casos. Respecto a los ámbitos en que trabaja la microfinanciación, ya lo he dicho antes, aquí creo que tengo exacto una diapositiva. El ámbito que más triunfa, hay 3 ámbitos estrella. El primero sería la innovación tecnológica, el segundo sería el ámbito de la industria cultural y artística, y en concreto la música actualmente es una de las más importantes, y el tercero sería precisamente las campañas de solidaridad, de apoyo, de ayuda a la cooperación. Por tanto, en este sentido no estaríamos mal posicionados, ¿de acuerdo? Incluso tenemos plataformas específicamente dedicadas a crowdfunding de proyectos solidarios. Y hay algunas ONGs que, por ejemplo, están trabajando crowdfunding desde su propia web, o sea, están financiando proyectos desde su propia web. Hay ONGs que tienen sus propias plataformas de crowdfunding al margen, y luego hay plataformas de crowdfunding para la cooperación que no son ONGs, sino que se lanzan como nuevos proyectos para sacar, me sale en catalán, no me sale en castellano, para hacer emerger fondos y después ya que estos sean asignados a los diferentes proyectos, vengan de las instituciones que vengan. Deciros que en el caso de España, por ejemplo, os he hablado ya
par de veces de Berkami. Berkami es quizás una de las plataformas que más está funcionando, pues precisamente Berkami, cuando entras a meter un proyecto, dentro de la selección de categorías no está la categoría de cooperación, porque va básicamente enfocada a la industria cultural, ¿de acuerdo? De hecho, estuve haciendo la búsqueda por casualidad, por curiosidad, para comentároslo. A ver, hay tantos proyectos ahora mismo en Berkami, pues no. Ni por cooperación y por turismo me apareció uno. Y dije, hombre, menos mal, era en Barcelona, hombre, pues qué bien. Bueno, pues el proyecto es financiar un libro de fotografía, arte, hablando de lo malos que son los turistas en las Ramblas. O sea, fatal, fatal. Pero bueno, es una muestra más de que esto funciona. ¿Vale? Bien, como realmente me estoy excediendo un poquito, pues querría poneros algunos casos concretos. Una cosa sí muy importante es que tengamos en cuenta que cuando buscamos financiar el turismo, ¿vale? Voy a hablar muy rápido, 30 segundos no creo que sean, me pasaré un poco más, pero cuando hablamos de financiar el turismo no podemos olvidar que al fin y al cabo el turismo es transversal y sé que es una obviedad lo que estoy diciendo, pero muchas veces podemos entrar al turismo por otras puertas laterales, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay actualmente una plataforma específicamente creada en Estados Unidos, pero evidentemente es de ámbito mundial, ¿no? Y como Internet, para crear restaurantes, para hacer restaurantes. Entonces, bueno, turismo tiene que ver con restauración y si hacemos una apuesta por un proyecto de restauración que recupere tradiciones culinarias, etcétera, etcétera, estamos trabajando cooperación al desarrollo a través de la restauración y del turismo. No sé si me explico, es decir, al final aquí es ser original, ser creativo y hay que buscarse los recursos como sea, ¿no? Entonces aquí tener un poco la mente abierta a la hora de buscar todo esto, porque muchas veces si vamos a buscar proyectos de turismo, de cooperación en tal plataforma, no lo vamos a encontrar y en cambio estamos perdiendo un montón de oportunidades. Deciros también otra cosa que es romper un mito, ¿no? El crowdfunding, como he dicho antes, no solo va dirigido al mass media, al público en general, sino que también hay muchísimas empresas que están aportando, porque hay diferentes modalidades a la hora de aportar. También es algo que voy a señalar muy rápido en un segundo, pero es importante que recientemente en la revista Forbes se explicaba que no son pequeñas las contribuciones, o sea, puede haber contribuciones que van desde 5, 10 euros, en fin, porque son las que van dirigidas al público masivo, pero también hay donaciones de cantidades importantísimas, que, bueno, de 3 ceros, de 4 ceros, de 5 ceros, que están realizando grandes empresas, o sea, que no solo son aportaciones para startups, para empresas que comienzan o pequeños negocios, sino que ahí se puede llegar a sacar bastante, a aflorar bastante financiación. Bueno, os había traído algunos ejemplos, pero si acaso ya os los comentamos si queréis entre pasillos o... Bueno, os había traído dos que son pues, como muy diferentes, ¿no? Uno que a mí la verdad me hizo gracia personalmente por su particularidad. Se celebraba un congreso sobre cuestiones de desarrollo sostenible, protección en la zona de Sudamérica, bueno, ya en Cono Sur, en Chile. En el que tenía mucha importancia, pues se iba a hablar muchísimo sobre las zonas rurales y las zonas indígenas. Y claro, evidentemente, los líderes de las comunidades indígenas no tenían recursos, ni siquiera el recurso tecnológico para inscribirse a estos congresos, ni mucho menos para pagarlos. Pues se organizó un crowdfunding que era simplemente pagarle la inscripción al congreso y los recursos que necesitaban de apoyo para tener su lugar en ese congreso y hablar, ¿no? Sobre cuestiones de turismo comunitario, ¿de acuerdo? O sea, que fueran allí a exponer sus buenas prácticas de turismo comunitario. No se estaba financiando el turismo comunitario en sí, pero se estaba financiando que fueran estas personas, ¿no? O sea, ya vemos que a nivel de imaginación cabe todo. Y después un caso pues cercano y bastante actual, el sector enoturístico, por ejemplo, y en este caso territorial,
no temático o sectorial, territorial, bueno, pues el sector enoturístico actualmente está con un proyecto de crowdfunding a través de una agencia de viajes online, o sea, quien realmente se ha hecho cargo del proyecto y lo ha subido es una agencia de viajes, para crear rutas, financiar la promoción de esas rutas en ferias, para establecer un portal web en el cual se gestionen conjuntamente las 12 denominaciones de origen catalanas, ¿vale? Por tanto, algo muy cercano, que sería gestión de territorio, que sería desarrollo de este territorio. Normalmente, a ver, en este caso no hablaríamos de cooperación al desarrollo, pero sí sería desarrollo territorial en el caso de Cataluña. Y bueno, después como caso sectorial que a mí me gusta, me llama la atención, es el caso de esta plataforma específica de cómo crear tu restaurante, cómo financiar tu restaurante, porque incluso ahí hay las consignas donde se han financiado un montón de proyectos, incluso uno de ellos muy curioso, porque es un carrito, un camión de estos que se van moviendo de comidas en Estados Unidos, ¿no? El típico de Nueva York, de alimentación vegana, algo que aquí no está tan extendido, pero en Estados Unidos sí, ¿no? Pues claro, buscando algo tan concreto, conseguimos que realmente todo el público vegano pues se movilice y diga, sí, pues pongo el dinero. Se excedió la recaudación, me parece que se pedían 12.000 euros y se llegaron a 13.000 y pico para esto. Entonces, decía antes que a veces cuando son donaciones no se espera una contraprestación, pero sí se establecen pequeñas contraprestaciones, como es, por ejemplo, el facilitar algún instrumento de merchandising, algún objeto de merchandising. Las camisetas es algo que es fundamental. Pues esto, tú has dado, si donas 10 euros, tienes derecho a una camiseta. Si donas 20, vas a tener la camiseta más el pin. O, bueno, cuestiones de estas que además nos está haciendo nuestro propio marketing, porque a la que la persona lleva esta camiseta, yo estoy construyendo un pozo en tal lugar y la foto del individuo, de uno de los individuos que se va a beneficiar, pues evidentemente ya estamos haciendo viralización, no a través de la red, pero sí en el mundo real, de lo que son todas estas causas, ¿no? También está, pues, no quiero extenderme más, pues las opciones son muchísimas, pero bueno, el nombrarte patrocinador, nombrarte sponsor, que lo puedas poner, nombrarte embajador, etcétera, etcétera. Acabo con los retos que para mí tiene el crowdfunding en la cooperación y sobre todo, bueno, de cara a las ONGs. Lo que decíamos, ¿qué diferencia tiene el crowdfunding con que una ONG cuelgue un proyecto y busque la financiación pues, por cuotas, ¿no? Diríamos. Bueno, la diferencia sobre todo para mí es una diferencia en la manera en que se concibe y en la manera en que lo recibe el público objetivo. Es decir, ya no es voy a buscar en qué ONG participo y qué proyecto financio, sino estoy en mi casa o en mi empresa y de repente me llega un proyecto que está corriendo por las redes, ¿vale? Bueno, por las redes, o evidentemente podemos además hacer de lobby a nivel personal. Entonces, esto, o sea, tiene que haber una proactividad importantísima, tiene que haber una gestión de todo ello fundamental. Para esto sí que hace falta personal especializado, o sea, no es solo que el proyecto esté bien definido, sino que hemos de conseguir hacer un storytelling brutal, adaptado además a ese tipo de lenguaje, porque es un lenguaje diferente para captar pues estos, dijéramos, nuevos donantes que se están moviendo por la red. Empresas que les puede interesar hacer esas aportaciones precisamente para darse también publicidad por la red, porque entonces saben que van a ser mejor vistos por parte de los usuarios de la red. Bueno, la dificultad de viralización un poquito es lo que estaba comentando. Otro de los problemas que hay es la infinidad de proyectos que existen. No nos engañemos, hay tantísimos, tan amplios, que eso dificulta muchísimo. Lo cual nos lleva a que los proyectos han de ser clarísimos, concretísimos, específicos, etcétera. Un ejemplo que comentaba antes es un caso de crowdfunding que utilizó la Fundación Vicente Ferrer
para construir 15 viviendas para 15 familias con personas discapacitadas, que en la India pues son personas que incluso son ocultadas por parte de sus familias, ¿no? Bueno, pues lo que hacían es, en vez de presentarlo todo junto, se ponían 15 microproyectos, se ponía el presupuesto de cada uno de ellos con la fotografía de la persona a quien le estabas haciendo la vivienda, ¿no? De manera que se trata, como digo, de introducir este nuevo lenguaje tan aproximador que te permite pues, implicarte y sentir que estás viviendo una experiencia única. ¿Dime? Sí, pero que es para aquella persona, no es una cosa amplia. No estás diciendo una comunidad de 30.000 personas a la que y no le pones cara y ojos. Y así es como se está moviendo el público de la red, ¿vale? Entonces, no se trata solo de poner no financiación, pero efectivamente sí financiación, pero hemos de tener claro cuando enviamos el mensaje que no solo buscamos financiación, sino que lo que queremos es un compromiso y nosotros también establecemos un compromiso. Al final el objetivo es crear comunidades frente a los proyectos. Como decía, el proyecto es el centro y el núcleo, no las organizaciones. Aprovechar también la inteligencia colectiva, lo que decía, estas fórmulas en que también se pueden proponer que nos den ideas los propios participantes, las empresas que van a participar, los microfinanciadores, con lo cual el consumer pasa a ser un prosumer. Aprovechar también otras fórmulas, como no despreciar otras fórmulas como el voluntariado, ciberactivismo, etcétera. Bueno, intentar al máximo, sí, este minuto ha sido muy largo, intentar también el máximo de difusión y de polinización. Y bueno, os iba a insistir con esto, ¿no? Proyectos muy claros y fáciles de entender. Como buena noticia, pues por ejemplo, tenemos aquí una plataforma de crowdfunding, Teaming, que actualmente ya cuenta con 9.000 teamers y que está recaudando 200.000 euros al mes para proyectos de cooperación. O sea que realmente las cosas, es plataforma, quiero decir que ahí se puede ir a colgar nuestros proyectos. Realmente, si tenemos ganas, podemos hacerlo. Bueno, ganas sé que las hay, pero también pues estos otros elementos que he ido comentando. Si me permitís, aquí en esta diapositiva os había puesto un poco el mapa de crowdfunding en España. Abajo tenéis la web, lo digo porque si la consultáis, aquí hay un informe bastante completito hecho por un consultor sobre las diferentes plataformas que hay actualmente y cómo están funcionando. Lo digo porque, bueno, a la hora de vosotros poneros a buscar. Y, moderador, ¿usted me dejaría poner un vídeo de 1 minuto? Me sabe mal, pero es que nos están esperando desde Inglaterra. Pues, ay, no, claro, es verdad. Bueno, pues ya está. Y bueno, pues nada, seguiremos compartiendo. Muchas gracias. Vale. Vale, muchas gracias. Y ahora toca un momentito porque necesitamos una cuestión técnica para tener al Xavier Font. Bueno, gracias por trasladarme Pues esta habilidad mejor, tecnológica. sí, casi mejor irse abajo. Venga, vamos a llamar a Xavier. Hola, Soli, com anem? Hola, Xavier. Vale. Bueno, jo anava sentint la presentació, però ara ja paro el canal aquest del Justin TV, aquest, el Workstream. Muy bien. Hablamos en castellano, Xavier. Ah, claro, perdón. Gracias. Vamos a compartir pantallas, perdona, así te vemos arriba y podemos poner tu presentación de PowerPoint. Si quieres, yo puedo ir pasando las diapositivas. Ok, ideal, gracias. Sí, pues adelante, puedes empezar. Puedo empezar, vale, pues muchas gracias. Mi presentación es un poco distinta de estilo a la que acabáis de ver en este momento. Yo la iba siguiendo al mismo tiempo también. Entonces, yo hablaré un poco más del tema de financiación privada y consultorías, pero lo que yo quería comentar un poco era el tema de qué deberían lograr los proyectos financiados por donantes y a partir de aquí cómo serían distintos los proyectos con financiación privada. Entonces, si vamos a lo que es la siguiente transparencia, después del título, aquí decimos que según nuestra experiencia, ¿cuáles son las razones por las que los proyectos fracasan o tienen éxito? Y entenderéis un poco por qué estoy marcándolo así. Porque de hecho cada vez tenemos menos fondos y aunque los donantes no están decidiendo
aceptar algunas de las razones por las que los proyectos no funcionan, me parece importante el poder entender y valorizar un poco más las motivaciones de estos proyectos. Entonces nosotros para el programa Medio Ambiente de las Naciones Unidas hicimos un trabajo donde entrevistamos a profesionales que trabajan en el mundo de la cooperación y miramos a entender un poco más la diferencia entre los proyectos financiados por distintos tipos de entidades. Y lo que nos encontramos es que todos nos decían básicamente lo mismo, al fin y al cabo. Los proyectos están fracasando y en muchos casos como consultores no nos permite decir que un proyecto fracasa. Cada vez que yo trabajo en un proyecto que puede fracasar nos dicen que reescribamos el proyecto o los resultados y que digamos que tiene potencial para éxito a largo plazo, en lugar de decir que no hay ninguna potencialidad de ninguna forma durante los próximos años. Se nos comenta de que hablemos de que, bueno, nos dicen los proyectos están fracasando porque la gente que lo está gestionando es poco profesional. Nos están diciendo, hay mucha gente que viene a hablar de cómo crear pequeñas empresas en zonas muy escondidas de tanto Nicaragua como donde tú quieras. Y dicen, esta gente no ha creado una empresa en su vida. Entonces, no son los más adecuados para hacerlo. En muchos casos no se está confiando en nosotros como académicos porque nos dicen que, sea verdad o sea mentira, que no entendemos el mundo empresarial en sí mismo. Y cada vez más me estoy encontrando cuando trabajo con el sector privado que se me pide mucho más esta experiencia, no como técnico que viene con su PowerPoint y va a contar un poco aquí están las ideas, sino con una persona que tenga especialización durante muchos años específicamente en el tema del que yo voy a hablar y no de forma académica, sino de forma práctica. Entonces nos dicen en muchos casos, tanto el donante como el consultor que nos va, le falta reconocimiento de la situación local de ese lugar, falta liderazgo, falta la conexión con el lugar en sí mismo, personal poco cualificado y falta colaboración con las partes interesadas. Y un poco las razones para el éxito sería, digamos, la parte opuesta. En muchos casos era el equivalente, pero en positivo, ¿no? Pasamos a la siguiente transparencia para un poco decir que cuando hicimos este trabajo nos salían unos 40 criterios de lo que sería importante para un proyecto y los 5 que nos salían que los expertos pensaban que eran más importantes o más deseables para un proyecto fuera que el proyecto tuviera estos objetivos centrados y realistas y que fueran centrados y realistas dadas las limitaciones de tiempo de los recursos. ¿Cuántas veces vosotros habéis propuesto un proyecto a un donante y si vosotros proponéis una cosa que es realista y que realmente se puede hacer con el dinero que nos han dado, nos dicen que no eres suficientemente ambicioso? Y cuando propones una cosa totalmente descabellada, nos dicen que eres muy ambicioso y te dan el dinero. Entonces, te están dando el dinero cuando básicamente todos sabemos que no puedes cumplir lo que te han pedido. Pero tú como consultor, que tienes que pagar tus facturas, terminas proponiendo una cosa sabiendo que no la podrás conseguir, pero esperando que una vez cuando no la hayas podido conseguir, te van a pagar igualmente. Entonces, realmente no es un buen principio para una relación sana y estable. Y el que paga el precio es la persona que es el beneficiario, la persona que está en el destino en sí mismo. Segundo elemento, el fortalecer la capacidad local y asegurar la transferencia de conocimientos. En general esto decimos que lo vamos a hacer, pero no lo hacemos, porque hay mucho consultor que no está dispuesto a pasar el suficiente tiempo en el destino para hacerlo y al mismo tiempo lo que tú estás pidiendo como daily rates en inglés, como digamos tu sueldo por día, es demasiado alto para tú poder pasar el tiempo necesario para que las cosas ocurran de la forma que tienen que ocurrir. Entonces, tú te plantas en este destino con tu mentalidad anglosajona o germánica o mediterránea, pero cuando estás mirando de organizar una reunión, tanto sea en Laos como en Malawi como en Nicaragua, las cosas no van a la velocidad que tú deberías esperar en función del sueldo que te están pagando por hora. Entonces, ¿de quién es culpa eso? Pues yo creo que no podemos decir que es culpa de la gente que son los beneficiarios en sí mismos, la gente del destino, es culpa de la forma en que se prepara la propuesta. Tenemos que tener claros los objetivos y las metas. Tenemos que tener específicamente un mercado claro, tanto de turistas como de empresas turísticas por los bienes o los servicios. Y ahí quizás es donde la diferencia más importante entre los proyectos donde yo he trabajado, que sean financiados por sector público y sector privado. Estoy hablando muy rápido porque entiendo que la única cosa que separa entre donde estáis y la comida soy yo. Entonces, voy rapidito, ¿vale? Pero un poco la idea, cuando yo he trabajado para tour operadores, tanto sea Kuoni como Thomas Cook como TUI, que son 3 de mis clientes últimos, en el tema
el tema de que tiene que haber un mercado para el producto estaba clarísimo. Entonces, se nos ha venido, a nosotros nos han dicho, ayuda a nuestra cadena de abastecimiento de hoteles a reducir los costes de energía y de agua en un 30%, para que así el año que viene les podemos pagar precios por noche y cama más bajos, pero les mantenemos el mismo nivel de beneficios. Y tú dices, joder, eso es muy duro. Pero ellos tienen clarísimo que el mercado existe, el mercado somos nosotros. Queremos que sus beneficios continúen siendo iguales, lo que queremos hacer es poder bajar el precio de venta al cliente y para hacer eso tenemos que bajar los costes. Para bajar los costes o les pagamos menos y que se espabilen o les ayudamos a bajar sus costes también. Y dices, bueno, pues como mínimo empezamos por ahí, porque si no, imagínate lo duro que sería esto. Entonces, cada vez que he trabajado en un proyecto de este estilo con sector privado, las fechas son fechas, el presupuesto es presupuesto, pero lo que está clarísimo es que para el trabajo que tenemos hay lo que en inglés le llamamos un business case clarísimo y que aquí no hay lo que nos hemos encontrado cuando yo he trabajado, digamos, para la OMT o otros. Esto no sé si lo estáis grabando, ¿no? Pero si no voy a perder todos mis clientes. Pero cuando he trabajado para el sector público, el mercado no está claro nunca. Y me he encontrado yo evaluar proyectos de ciertas entidades, no os diré cuáles, donde 5 años después de haber empezado el proyecto, no hay un plan de marketing y no ha llegado ningún turista. Y la gente que serían los beneficiarios de ese destino creen que los turistas, de hecho, son los voluntarios que vienen a mirar de ayudar a crear ese proyecto. Nos hemos encontrado proyectos financiados por el sector público donde me están diciendo que el nivel de ocupación de los negocios abiertos, Ecolodge, por ejemplo, es de un 2 a un 5%. Hicimos nosotros una evaluación de proyectos financiados por el BID, el Banco Interamericano, donde un 95% de todos los Ecolodge financiados por el BID estaban cerrados al cabo de menos de 2 años. Entonces, lo que está clarísimo aquí es que estamos financiando proyectos que esto básicamente es el traje del emperador. Y no me sorprende que ahora, cuando hay menos dinero, lo que ha ocurrido aquí es que hemos cerrado el grifo para los proyectos buenos y para los proyectos malos. Lo que me he dado cuenta una vez he empezado a trabajar con el sector privado es que el sector privado gasta mucho más dinero en investigación de lo que yo pensaba, pero el dinero que están gastando no lo están dando nunca al mundo académico, con excepciones contadas. Lo están dando a ex trabajadores de las mismas empresas privadas que han salido y son freelance en este momento, porque entienden muy bien el mecanismo de cómo trabaja la empresa grande. Entonces, manuales o procesos de capacitación para que los proveedores de grandes empresas cumplan con los requisitos de sus canales de distribución, de estos he visto muchos. Y la forma en que gestionamos estos proyectos, cuando es el sector público o el sector privado, son completamente distintos. Entonces, el quinto punto de lo que ocurriría cuando un proyecto es deseable, que es tener evidencia creíble y clara de que el proyecto sea sostenible y que no dependa de los donantes, es importantísimo. En México hemos visto que el Departamento de Capacitación para la Gente Indígena ha financiado 1.400 proyectos en turismo, de unos 10.000 proyectos para mejorar la calidad de vida de la gente indígena en los últimos 15 años. No hay ningún tipo de evaluación de ningún proyecto. Entonces, lo que tenemos es ONGs sostenibles con proyectos insostenibles. Porque la ONG va de proyecto en proyecto, pero los proyectos, en el momento en que se acabó el dinero, se acaba el proyecto. Transparencia siguiente. Os voy a deprimir totalmente, ya lo veréis. Entonces, los proyectos, lo que deberían tener los proyectos, pero los que pensamos que es menos propenso a que ocurra, es el monitoreo y reporting públicamente de todos los impactos, no solo los bonitos, sino también los negativos. He encontrado muchos proyectos en los que yo he trabajado o que he visto donde sí que hay algunos impactos positivos, pero alguien ha pagado un precio. Y nosotros nunca hacemos el reporting de quién ha pagado un precio, quién ha perdido porque nosotros implementamos este proyecto de esta forma. Segundo tema, no vemos un mecanismo para garantizar que el desarrollo de la oferta no supera la demanda. Vamos a destinos y creamos más ofertas sin entender o saber si hay demanda. El tercer elemento, deberíamos solo financiar proyectos que sean replicables. Si un proyecto puede ya funcionar muy bien, el sector público no debería financiar 5 versiones más de ese proyecto, solo en ubicaciones distintas. El trabajo del sector público es ver si nuevas ideas se pueden financiar, si pueden funcionar y después, una vez sabemos que son transferibles, que otra gente lo aplique. El sector privado no se preocupa de esto. Para el sector privado es al revés. Lo que quiere ver es evidencia clarísima
de que el sector público tomó riesgo de desarrollar una cosa nueva e innovadora y que ahora el sector privado pueda realmente aplicarlo. Entonces, cuando yo financiara proyectos de este estilo, lo que haría mucho más a menudo es involucrar al sector privado para que la replicabilidad de lo que ha financiado el sector público inicialmente en una situación X, ahora la puede hacer el sector privado de una forma multiplicada, digamos, y que tenga este sentido del business case que estábamos hablando. Nunca he visto un proyecto donde se involucre a la población local en el proceso de aprobar el proyecto. A la población local se asume que un intermediario sabe lo que necesitan, de la misma forma que se asume lo que yo sé como padre que quieren mis hijos, pero nunca se le pregunta a ellos lo que ellos quieren. ¿Eh? Y un poco es la misma forma aquí. Entonces, está la persona en medio que en principio se dice que, bueno, no, la gente local no se le puede preguntar porque ellos no saben explicarte lo que necesitan. Y en pocos casos recibimos apoyo real de los líderes políticos. En muchos casos eso es un apoyo nominal. Transparencia siguiente. Y aquí nos vamos a deprimir aún más. La gran dificultad que yo creo que tenemos es que entre nosotros nos hemos dado cuenta de que la cooperación ahora es un negocio. Hay mucha gente que está ganando la vida muy bien y en muchos casos no estamos evaluando bien hasta qué punto la cooperación tiene el éxito que debería tener. No os leo toda la transparencia porque hay mucho aquí. Simplemente terminar para decir, si no vigilamos, la cooperación termina siendo el traje del emperador. Recordaréis la historia de decir que realmente a todos nos interesa decir que el emperador está vestido, pero sabemos entre nosotros que muchos de los proyectos financiados por agencias de cooperación, sin decir nombres y apellidos, pero muchas de ellas en España, no tenían ningún éxito o ninguna posibilidad de éxito desde el principio. Pero con que me pagaban mi propia interés de viajar a un lugar y de ver cosas, pues ¿por qué no? ¿Okay? Siguiente, transparencia. Y aquí es un poco donde yo quiero proponer un poco lo que es la metodología que hemos desarrollado nosotros desde nuestra universidad y conjuntamente con, financiado con la Unión Europea, pero trabajando también con el sector privado, un poco una metodología para mejorar la calidad de gestión de proyectos de cooperación y gestión en general en el sector de turismo de cara al desarrollo sostenible. Y la metodología esta, que os la podéis bajar vosotros si vais a esta página de internet, pero solo durante el próximo mes, porque cuando terminemos lo que es la parte financiada por el sector público, esto se vuelve una página privada y se tiene que pagar para acceder a los materiales aquí. Pero en este momento aquí veis una metodología donde podéis gestionar los proyectos mucho mejor. En el Reino Unido, esta metodología está basada en lo que se llama PRINCE2. PRINCE2 es una metodología que para trabajar como consultor o como project manager en proyectos de más de 1 millón de libras para el sector público del Reino Unido, tú tienes que tener esta calificación, porque si no ya no puedes meterte ni en la lista corta. Entonces lo que hemos mirado de crear aquí es la misma calificación pero aplicada a lo que sería el tema de desarrollo sostenible. Estoy en Bruselas, estoy hablando desde básicamente el evento de terminar este proyecto, donde ayer, desde el Programa Medio Ambiente de Naciones Unidas, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, la Agencia de Cooperación Alemana y una serie de otras agencias que estaban aquí, nos decían, incluyendo DG Enterprise, digamos la madre del turismo dentro de la Unión Europea, nos están diciendo que ellos no pueden hacer que nuestra nueva cualificación sea obligatoria para la gente que vaya a gestionar proyectos o vaya a buscar proyectos, pero ellos están diciendo entre nosotros será uno de los un elemento más de cómo vamos a calificar la calidad de la propuesta cuando vayan a académicos como vosotros o gente del sector privado, cuando vayan a buscar fondos de estas agencias. Entonces, estar bien calificado para estas agencias es una forma de reducir el riesgo que ellos ven de que el proyecto no funcione. Y cuando miréis un poco lo que es dentro de esta propuesta, veréis que hay una serie de componentes. Podemos pasar a la siguiente transparencia y empezamos con lo que sería el business case. Necesitamos un caso de negocio muy claro. No sé si business case en español se traduce como caso de negocio, hace 20 años que no estoy, entonces yo os lo digo a sí mismo y ya sabéis qué quiero decir, me imagino. Pero un poco el poder decir que si los números no cuadran, este proyecto no tira hacia adelante. Se mira el tema de gestión de riesgo y de los procesos de cambio, el tema del componente de organización y si la organización estará bien cuadrada, el tema de cómo vamos a gestionar temas de calidad, el tema de cómo vamos a hacer el planeamiento
y cómo vamos a controlar que el progreso no se desvíe de lo que eran los planes iniciales. Y si pasamos transparencia una vez más, juntamente con los componentes hay una serie de procesos, que esto básicamente sigue un poco más el ciclo de vida de nuestro proyecto, donde se diseña mucho más lo que es la dirección y la iniciación del proyecto, y hay vosotros quizás diréis una cosa mucho más burocrática, pero también mucho más sistemática y donde no se puede desviar tanto de lo que es la propuesta inicial, donde la definición de etapas, el control de las etapas es mucho más importante. Y esto se hace para que no te encuentres una semana antes de terminar el proyecto, cuando vas a hacer el papeleo, donde decir, a ver qué decimos que íbamos a hacer, y solo con la última semana tú miras de inventarte de forma retrospectiva todas las cosas que tú dijiste que ibas a hacer. Y si alguno de vosotros me dice que no sois culpables de haber hecho esto, os diré mentirosos, porque creo que lo hemos hecho todos. Entonces, en su momento tú vas haciendo, pero no controlas un poco si haces exactamente lo que se te pidió o no. Tú haces cosas de forma más intuitiva, mientras que al fin y al cabo tú tienes que responder a lo que tú propusiste en su momento. Y la clausura del proyecto de una forma que sea un poco más controlada y no sea terminamos porque nos quedamos sin dinero o sin tiempo. Entonces, como conclusiones, última transparencia que tenemos ya aquí, y ahora sí, ya podéis oler a la comida, ya os veo ahí que os cae la baba a todos. Todos sabemos que hay menos fondos, eso está clarísimo. Yo creo que todos sabemos, si somos honestos, de que hemos desperdiciado mucho dinero, tanto el sector público y menos del sector privado, de cara a ir a buscar estos proyectos o de cara a no dar resultados como debería ser. Necesitamos proyectos más viables, necesitamos más productividad y, perdona que os deprima a todos, pero eso ocurre tanto en Inglaterra como ocurre en España. Todos tendremos que trabajar más horas por menos dinero. Ahí Inglaterra en esto no es distinto, ni tampoco lo es Bruselas. Entonces, no sé si hay tiempo para alguna pregunta. Supongo que quizás pero veo por el tiempo que es que quizás no haya tiempo para esto. Pero espero que fuera un poco de interés y de utilidad. Muchas gracias.